El presupuesto 2023 estaba previsto que comience a tratarse oficialmente, reitero, en el recinto del Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados específicamente, a partir de este mediodía. El presupuesto, está de más decirlo, por si no seguís o por si no tenés la costumbre de seguir política o por lo menos periodismo legislativo, es el tratamiento de una de las leyes más importantes. Últimamente se está debatiendo bastante si es la ley de leyes, como se le dice habitualmente, es la más importante de todas las leyes. Vale recordar que el último presupuesto que debió votarse no se votó, no se aprobó. Con lo cual, lo que se hace es tener una maniobra dentro del Ejecutivo que se llama reconducir el presupuesto. Se adecúan las partidas que hay ya con el presupuesto anterior y de alguna forma lo que tiene el Ejecutivo, reitero, es la potestad, la facultad de tener esa discrecionalidad de decir reformo esta partida teniendo en cuenta diversos factores, por ejemplo la inflación, por ejemplo que hay más planta permanente, por ejemplo que hay cierta urgencia y bueno, en el ámbito de salud hace falta, o hay cierta urgencia y en el ámbito de obras públicas hace falta. Bueno, tiene esa posibilidad de reconducir el presupuesto. En cambio, cuando las distintas fuerzas políticas que integran las cámaras de diputados y de senadores aprueban el presupuesto, lo que hacen de alguna forma es darle cierto punto, ciertas coordenadas para decir, bueno, esta cantidad de fondos va para distintas áreas, reitero, obra pública, salud, economía, bueno, etcétera, etcétera, y lo que se hace es administrar esos fondos con esas pautas, con esas coordenadas que se establecen según el debate que tengan las fuerzas políticas en el Congreso de la Nación. Lo que empezó hoy es la cristalización, la formalización de ese debate. ¿Cuáles son los ejes sobre los que va a girar este debate que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos viendo, lo que está ocurriendo en vivo en estos momentos en el Congreso de la Nación y que está teniendo la palabra en estos momentos una de las principales espadas o voces legislativas del oficialismo, que es el diputado Carlos Heller, que si mal no recuerdo es el presidente de la Comisión de Hacienda. Carlos Heller, justamente, hombre que viene del ámbito de banqueros, pero del lado cooperativo, si se quiere, fue un directivo, creo que el directivo más alto que tuvo en algún momento el Banco Credicop. Un banquero progre. Ponele que le pongamos esa etiqueta como para, de alguna forma, distinguirlo un poquito de los demás. Pero bueno, viene de ese lado. La Cámara de Diputados está previsto que sancione recién mañana el presupuesto. ¿Por qué? Se prevén que va a ser al menos 23 horas de debate. Esto teniendo en cuenta siempre, y es un cálculo que siempre se agranda, que hay una determinada cantidad de tiempo multiplicado por la cantidad de oradores y oradoras que va a tener. Se calculaba que empezando hoy al mediodía, la sesión iba a terminar mañana a las 11 de la mañana. No va a terminar, es muy probable que termine más tarde. Puede terminar un poquito más temprano teniendo en cuenta que algunos oradores digan no, bueno, me bajo, ya no tiene sentido esta discusión, o sí, bueno, y obviamente va a llevar un tiempo largo de discusión en ese sentido, una de las leyes más importantes que tenga que aprobar el Congreso en el día de hoy. Lo que dicen las noticias que llegan desde medios porteños es que justamente al mediodía estaba previsto que comience el debate, como ustedes lo vieron, ya comenzó, ya está en marcha. Tiene el respaldo de los legisladores del oficialismo y de los bloques provinciales, el proyecto de presupuesto que elevó el Ejecutivo Nacional, lo que asegura el quórum y la posibilidad de aprobar en general el proyecto. Después se discuten artículo por artículo, es decir, en particular. Y que establece el proyecto los lineamientos de ingresos y egresos del Estado Nacional. El presupuesto llega al recinto después de que pasaron por la comisión 9 ministros y más de 20 funcionarios del Poder Ejecutivo. Además, hubo 4 jornadas en las cuales los legisladores y legisladoras debatieron e introdujeron alrededor de 40 cambios respecto del proyecto original.
Las modificaciones no apuntan a las variables macroeconómicas establecidas por Sergio Massa, en donde el proyecto establece que la Argentina crecerá durante el 2023 2%. El dólar tendrá un valor de 269 pesos, esto es un precio formal y que obviamente tiene el Banco Central. Y este precio de 269 pesos, formal y establecido por el Banco Central, va a ser a diciembre del año que viene un déficit del 1,9% y una pauta inflacionaria del 60%. En el presupuesto ya se prevé una pauta del 60%. Imagínate lo que va a ser el año inflacionario que viene. Va a haber bueno, me parece que ahí vamos a tener, y discúlpenme la analogía, un alto candombe. El texto del presupuesto estima un gasto de 29 billones de pesos y una recaudación aproximada de 22 billones y medio de pesos y un déficit primario de 6,3 billones de pesos en este sentido. Las conversaciones en comisión, dicen las noticias de los medios porteños, fueron en buenos términos. Por lo menos hubo política de ida y vuelta en ese sentido, tanto oficialismo como oposición. No es que se pusieron de acuerdo, pero sí se pusieron de acuerdo en, bueno, yo cedo esto, vos cedes esto. Se espera que haya varios cruces, que obviamente tienen que ver más que nada en términos políticos, y que a la hora de votar en particular por bloques de artículos, como sucede generalmente en las sesiones de presupuesto, la oposición busque modificaciones en ese sentido. Perdón. Hay varios puntos que generan controversia entre las partes políticas, obviamente. Uno tiene que ver con la inflación, claramente tiene que ver con la inflación, y la intención de aprobar una cláusula gatillo. ¿Les suena cláusula gatillo? Bueno, la oposición se aseguró de incorporarla para que, si a mediados de 2023 se registra mayor recaudación de la prevista o se supera la tasa de inflación estimada, el Ejecutivo deba enviar una nueva ley para que el Congreso autorice cómo distribuir ese excedente. Reitero, esto lo propuso la oposición. Otro punto en lo que la oposición, en especial los legisladores provinciales, buscan modificaciones, es algo que venimos tratando en este programa y que tiene que ver con los subsidios al transporte. El proyecto original establece 66.000 millones de pesos para el interior y se modificó a 85.000 millones de pesos, algo que fue justamente el factor principal por lo cual hoy hay colectivos en la ciudad de Santa Fe y en el resto del interior. Se levantó el paro porque se aseguró que estos fondos iban a llegar y que de alguna forma se iba a modificar esa cantidad de fondos y que por lo menos hasta fin de año, en este caso, y después seguramente si se aprueba el presupuesto con estos números, va a estar asegurado el financiamiento del transporte público, fundamentalmente en insumos y en sueldos para el interior del país. Sin embargo, más allá de este número, reitero, va a subir a 85.000 millones. Las provincias pedían 113.000 millones. Hay una diferencia bastante importante. Habrá que ver si se sigue negociando en ese sentido. En lo que refiere a la relación con las provincias, la iniciativa que envió el ministro Sergio Massa, la iniciativa nos referimos al proyecto de presupuesto, decía que se iba a descontar de la coparticipación la deuda que tienen con la empresa estatal Canmesa, que es la proveedora de energía. La EPE toma energía para distribuirla de Canmesa. Esa energía la EPE obviamente la paga. ¿Se acuerdan que al principio de la gestión de Mauricio Causi, hoy presidente del directorio de la EPE, hubo ciertos cruces, ciertos debates con Verónica Agese, que había sido una de las voces políticas que tenía que ver con la energía en el anterior gobierno, en el Frente Progresista, y había ciertos cruces entre el peronismo y el Frente Progresista sobre la deuda que tenía la EPE con Canmesa? Bueno, a nivel interior del país, por llamarlo de alguna forma, pasa lo mismo. Y en este caso, lo que establece el proyecto original que mandó Sergio Massa al Congreso es que se iba a descontar esa deuda que tiene Canmesa, o mejor dicho, que tienen las provincias con Canmesa, o Camesa, para llamarlo de alguna forma. Esto generó un revuelo de parte de los gobernadores, ya que la mayoría tiene deuda, justamente dice la noticia, con la distribuidora de energía. Finalmente lo que se estableció es un plan de pago de 96 cuotas. Y si no se paga,
la Nación lo descontará de las transferencias directamente. En lo que se refiere a ganancias, aquí va a haber un punto medular y lo que se pronosticaba era un largo debate en este sentido. Estamos hablando del impuesto a las ganancias específicamente. ¿Para dónde? Para el Poder Judicial. Los diputados del oficialismo buscan defender el artículo que establece que todos los trabajadores tienen que pagarlo. Sin embargo, desde el PRO adelantaron que no van a acompañar esto. Y obviamente ahí hay un debate central. No vamos a acompañar, tenemos una posición absolutamente distinta porque ya hay una ley y en el artículo 110 de la Constitución, dijo el presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo. Uno de los momentos más sensibles también se prevé que será cuando comience a dar lectura, o cuando se comience a dar lectura al artículo que faculta al Ejecutivo a subir las retenciones. En la comisión, la oposición había intentado quitarlo, pero no logró hacerlo, por lo que la norma que permitirá subir el impuesto aduanero del trigo y el maíz pasarían del 12 al 15% de retenciones. Hay un horizonte en este sentido. Ganancias y retenciones ya, anoten, van a ser dos puntos medulares del debate. En Juntos por el Cambio, la decisión es la de no acompañar, obviamente, esta suba y además aseguran tener los 129 votos no solo para oponerse, sino también, dice la crónica, para voltear el artículo que le permite al Ejecutivo modificar este impuesto. Y a pesar de estas discusiones, el oficialismo tendría los votos para avanzar con la media sanción, principalmente porque a nadie le conviene que no haya presupuesto. Esto es una conclusión de la mayoría de los medios porteños y obviamente también una conclusión política. Supongamos que hoy el oficialismo aprueba o logra llevar a la aprobación el proyecto de presupuesto con la menor cantidad de cambios posibles que sufra el texto original. Obviamente eso va a pasar a la Cámara de Senadores. Antes de que llegue a la Cámara de Senadores va a ocurrir una reunión entre la vicepresidenta, presidenta del Senado, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y los jueces, o por lo menos los representantes del Poder Judicial en este sentido, a raíz de lo que decíamos recién. La obligación que se puede estipular para pagar el impuesto a las ganancias también a los jueces y por ende al resto de el sector que tiene que ver con el Poder Judicial. ¿Qué va a salir de esa reunión? Bueno, nadie lo sabe hasta ahora. Lo cierto es que hay toda una situación política, al menos que crea expectativas desde todo punto de vista. Desde todo punto de vista y en el medio de todo eso se debate todavía el presupuesto, reitero, recién comienza el debate, es muy probable que termine mañana. Tiene que ocurrir algo muy milagroso para que se acote el tiempo y que en algún momento alguien diga, che, votemos, y seguramente se votará. El tiempo va a ser bastante porque, reitero, tiene una votación primero en general, después en particular no es artículo por artículo, sino que se votan bloques de artículos, pero que igualmente es muy largo y el debate recién está comenzando. Creo recordar, Héctor, no sé si vos lo recordás, estaba dentro de las obras públicas contenido el puente Santa Fe-Santo Tomé. En algún momento vi a algún legislador hablar sobre eso dentro de las obras públicas que contenía el presupuesto. No recuerdo, pero bueno, como punto, como para tener en cuenta algo que puede influir directamente en la provincia de Santa Fe. Veremos cuál es el resultado. Se supone que mañana, cuando empecemos nuestro programa, a lo mejor ya tengamos presupuesto votado en nuestro país. Ojalá que sí, que no sea como el del año pasado que quedó sin votarse y reconducido.